Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Esto es Aire de Campo. Bueno, hoy no te podés quejar tanto. Está fresco, hace frío, pero bueno, peor fue el sábado pasado. Así que te tenés que quedar o en la cama desayunando, o en la chacra, o en el campo, o en el departamento, en el interior o en la capital, pero seguro te tenés que quedar con nosotros hasta las 10 de la mañana. Buen día, señor Aprile, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Joaquín? Lo agarro jugando a la quiniela. Sí, estaba justo viendo ¿Algún dato? que salió ayer. No, mentira. Estaba viendo algunas efemérides porque estaba ¿Dani, en algún momento dejás de recordando. buscar datos? Es un defecto ese. Y depende. No, como sos periodista no es un defecto. Ah, bueno, perfecto. Si fueses albañil, sí. Sí, porque tu patrón te diría, che, dejá la información, dejá de leer, ponete a hacer el fino. Sí, claro, dale con la, ¿cómo se llama? Bueno, gran semanita para palita. ser periodista. Sí, bueno, tenemos mucha información para esta semana. En principio vamos a hablar en un ratito del tema climático. Obviamente que no sorprende el frío que tuvimos durante gran parte de la semana, pero eso tuvo algunas implicancias dentro del sector agropecuario, así que lo vamos a mencionar. Vamos a tratar de establecer algunas relaciones que existen, tanto en la agricultura como en la ganadería, con la llegada de esta ola polar que afectó a gran parte de la Argentina. De hecho, fuimos reconocidos como el país con la zona más fría del mundo. Sacando obviamente la zona de los polos, ¿no? Sí, por supuesto. Groenlandia, Alaska, digamos, toda la zona de los polos la excluimos y nosotros quedamos ahí junto con Chile como uno de los lugares más fríos del mundo. Sí, cuando ves, ahora vamos a Buen día, Nanette. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted? No, muy bien, Está por muy suerte. bonita hoy. Ay, muchas gracias. No sabemos qué hacer porque cuando venga Miazo el fin de semana que viene el contraste es fuerte. Se están mal acostumbrando. Posiblemente. Ahora vamos a la venta, pero quiero decir esto. El tema del clima es bastante injusto porque hay ciudades que son elegidas, por alguna razón, para hacer ciertas mediciones. El clima es una, la pobreza es otra, sí, claro. No sé, X variables. Pero en Argentina particularmente, esta semana que pasó, de los últimos 15 días, hubieron 3-4 días realmente frescos. No, terrible. Realmente frescos. Obviamente que uno no puede comparar con el hemisferio norte porque Sí. están en verano, pero nosotros al sur teníamos más frío que las Sí. Malvinas, que... Vos sabés, ¿no? que el lunes de la semana que acaba de terminar fue, creo yo, el día más frío. No lo fue para los registros, Claro. pero sí por el tema del viento, etcétera, Viento. fue el más frío. Ahora, conversando, y esto Mirá, es un mirá tema cómo- ya de mirá lo que es eso. percepciones, No, terrible. Mirá lo allá que de es eso. percepciones, hay quienes me dicen, no, vos te pareció que era el día más frío porque venías de un clima que no era tan frío. Entonces el martes, por ejemplo, cuando ya estabas acostumbrado al lunes, no te pareció tan fresco, pero el martes en realidad fue más frío. ¿Qué pensás? Y qué sé yo pienso que a mí me pasó por trabajo pasar de 40 grados a 0 de un Bueno, día para pero vos- otro y fue realmente sos un privilegiado de la choqueante. ¿Cómo la trata el frío usted, Nanette? No, bien, a mí yo prefiero el frío igual antes que los 40 grados de calor. ¿Pero el frío o el sofocar. freezer? No, bueno. El frío, no, porque una cosa... hizo Tampoco nos freezer. quejemos tanto, estamos en invierno. Vos sos de las personas que dicen... bueno, Meto estamos en leña, invierno, corresponde. hay que meterle leña Sí. a la salamandra y listo, o Sí, sea, sí. ¿no? Bueno, una cuestión no menor, y ahora si arrancamos a laburar y a vender, tiene que ver con el uso de las estufas, sobre todo a gas. La TV Sí. Pública ha hecho una campaña muy fuerte, y el gobierno también, en cuanto al cuidado. Ha habido estos días tragedias enormes por el consumo de monóxido de carbono. Por supuesto que es una cuestión que debe tratar de evitarse, pero también tiene que ver con estos lugares en el mundo, ¿no? Donde mucha gente tiene que calefaccionarse con situaciones que no son de todo responsables, ¿no? Así que, por supuesto, cuidá el tema del color de la llama, sobre todo las estufas a gas. Bueno, vamos a la venta, Nanette. Bueno, ¿le gusta el té o el mate a esta hora del desayuno? ¿Qué prefiere? Bueno, vamos a ver té, porque me dijo el Tano. Bueno, a pero mí yo me le hago gusta el una mate. pregunta. No, a mí me gusta el mate. Bueno, yo soy Si bastante quiere del té o té. café, me parece que es por acá el ¿Sabe? camino. ¿Así? Mira. Sí. Y él 100%. es más refinado que yo. 100%. Yo soy más brutón, ¿viste? Más del matecito. No, no sé si más refinado, pero sí 100% Sí. la te das infusiones. Sí, sí. Eso Ahí seguro. está. Bueno, Sí, me en encanta. Misiones se viene desarrollando mucho la industria del té. De Sí. hecho, Argentina es uno de los países que más té exporta, que exporta más que lo que Sí. queda en el consumo Sí, claro. interno. Y en el INTA, Cerro Azul, han desarrollado un té verde que fue premiado en Sudamérica como como el mejor té verde de la región. No me des más data. Ok. ¿Qué otra cosa tenés para venderme?
crisis en el sector pesquero. Y la otra vez hablábamos esto de el consumo, el muy bajo consumo de pescado que hay en la Argentina. Es uno de los países que menos pescado consume. Bueno, por un lado está ese panorama y por el otro lado un conflicto que hay entre gremios y empresas. Bueno, hay un tema que para mí es bien argentino porque parece una cuestión de... Yo digo que Almodóvar debiera haber nacido en Argentina, ¿no? Hubiese tenido mucho texto, porque Argentina no solo es muy bajo en consumo de pescado, y si lo comparás con la cantidad de kilómetros, miles de kilómetros de costa marítima que tiene, el ratio pasa a ser bochornoso, digamos. Es increíble. ¿No? No es que somos un país comparado con otros países sin mar, sin océanos, digamos, sin costas. Nosotros, no lo sé, lo tiro, corríjanme en las redes sociales, debemos tener más de 4.000 kilómetros de costa. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, aparte tenemos costa, digamos, río costa y lo que mar. es mar, exactamente. ¿No? Pero Sí, bueno, aún así, los argentinos no estamos acostumbrados a comer pescado, o sea, por un tema cultural, porque nos tendemos más a la carne, por un tema de precios, bueno... Nada, diferentes cuestiones que hacen que el consumo haya bajado mucho. Se exporta pescado, pero se exporta menos, mucho menos de lo que se exportaba antes. Bueno, ¿lo hablamos en un ratito? Por supuesto. Dani, Mercosur, ¿qué semana? Bueno, una semana súper intensa en cuanto a las negociaciones, en cuanto a, bueno, el traslado de la presidencia del bloque del Mercosur que dio la Argentina, la presidencia pro tempore, ahora pasa a manos de Brasil. Pero la Argentina viene trabajando con la idea constante de que el Mercosur se abra, que no sea un bloque cerrado, estanco, sino que empiece a negociar e intercomerciar con otros bloques. Uno de ellos es el EFTA. El EFTA está integrado por Islandia, que agrego un paréntesis ya que mencionaba recién Nanette del consumo de pescado. Islandia, si no me falla la memoria, porque esto voy de memoria, está en torno a los 70 kilos de consumo pescado per cápita. Tiene mucho que ver por dónde estás, obvio. Después no, es terrible. El tema de... Si te cuento lo que se consume en Argentina, te morís. No, claro. Vas a contar un ratito. Bueno, No, esperemos que no se muera. No, que la gente lo pueda ver el sábado que viene en Aire de Cama. No, seguro. Está Fausto, está Vivi. Esperemos, ¿no? Mucha gente, sí, por supuesto, sí. Igual uno propone, pero Dios dispone. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Avancemos. Islandia, Luxemburgo, Suiza y Noruega. Sí. Suiza y Noruega claramente son los dos países con mayor potencial exportador, porque el bloque a partir de ahora va a empezar a poder comerciar con esos países, el bloque Mercosur, con esos países con aranceles diferenciados. O sea, ¿qué se negoció? Que bajen los aranceles de ingreso a esos mercados, que son muy atractivos, que son muy importantes. El dato, Joaquín, y me parece que lo tenemos que tener muy presente, ese conglomerado de países son 300 millones de personas con un PBI combinado de más de 4,3 trillones de dólares. O sea, es mucha gente y es mucha plata la que gastan en bienes y servicios que puede proveer el bloque y en particular la Argentina. ¿Cómo comercializamos con ellos? Y estos datos, información de la Bolsa de Comercio de Rosario, que habían preparado justamente un informe hace muy poquito tiempo. ¿Qué le vendemos nosotros a Suiza? Bueno, gran parte de las exportaciones de carne de caballo. Y el que está del otro lado dice, ¿qué? Y abre los ojos así grandes. ¿Carne de caballo? Sí. Sí, el caballo se come. En la Argentina se lo contamos a nuestra audiencia. Sí. Se faenan caballos y se exportan muchísimos. Sí. Gran parte de ellos van a los Países Bajos, pero Suiza también es un gran consumidor y un gran comprador de carne de caballo de la Argentina, que además es de muy buena calidad. Pero después hay otros negocios, como por ejemplo el de los jugos cítricos, el de las pieles y el aceite de maní, la miel y la carne bovina. Noruega también es un gran comprador, compra maní sin cáscara, compra mucho pescado, moluscos principalmente, vino, manzanas y miel. E Islandia es un gran importador además de pescados. Calamares congelados fundamentalmente se los compra la Argentina. Sin dudas. Porque son de muy buena calidad. Argentina tiene una gran exportación, lo vamos a ver con Nanette en un ratito. Y lo que tienen los países nórdicos es una historia muy rica en cuanto a consumo de pescado y mucho más nueva en cuanto a legislación. En los países nórdicos se legisla mucho sobre el tema, se ha restringido mucho la producción, la pesca, la manufactura del pescado, por eso las grandes empresas nórdicas se han volcado al hemisferio sur y particularmente a Argentina y Chile, ¿no? Porque tienen condiciones de legislación medioambientales bien fuertes. Nosotros me parece que todavía en esta parte del mundo somos más permeables, pero hay discusiones sobre la mesa. Hay que darlas. Sí, por supuesto. Hay que darlas básicamente por lo que es la intromisión dentro del mar argentino, ¿no? Desde la zona libre hacia la zona del mar argentino y esa permeabilidad que existe constante
por lo cual muchos barcos que vienen en su gran mayoría de China, que son factorías en sí mismas, ni siquiera te das cuenta, porque ¿viste cuando dicen se te cae algo y ya se convierte en carne automáticamente? Bueno, totalmente. lo de los chinos con el barco es básicamente así. No te diste cuenta y ya tienen el pescado envasado. Sí. Y si el argentino, que le gusta pasear como ningún turista del mundo, la verdad, lo que viaja el argentino, supiera que muchas veces cuando come langostino en el mundo, es argentino el langostino que estás comiendo, Sí. es infernal lo que exporta Argentina y sobre todo la calidad que tiene, ¿no? Que tiene el langostino, el calamar. De esos dos productos salen de Argentina Es tremendo. con gran posibilidad, con gran chance. Frío, ola polar. Me parece que tenemos un invitado por Zoom, si el Tano me dice que sí, vamos a charlar con Juan Bronsovich, de Turismo Rural. Juan, bienvenido, buen día, bienvenido a Aire de Campo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, ¿dónde estás, Juan, y qué tanto frío hace en estos lugares, hoy sábado a la mañana? Estoy en Ushuaia y bueno, ahora la verdad que no hace frío, pero hace unos días atrás estaba más frío. Ahora estamos con 0 grados, 2 grados, 3 grados. Contanos un poco con más detalle cómo han sido estos días, ¿no? Donde Argentina, decía Daniel, se ha convertido en el lugar más frío del mundo y sobre todo Ushuaia, que los que hemos tenido la posibilidad de visitarla por sus condiciones de ciudad tan austral, si bien está acostumbrada. ¿Qué es frío en serio en Ushuaia? Mira, depende dónde estés. La ciudad es fría, pero bueno, obviamente no es tan fría como por ahí en la zona más de campo, de bosque. En Ushuaia puede estar en 0 grados, -3, -5, pero bueno, el hecho del mismo calor de la ciudad hace que no baje tanto la temperatura. Si te alejas un poquito de Ushuaia, 20 kilómetros, te vas a la zona de Los Valles, Tierra Mayor, ahí de noche puede llegar a -25 grados. Eso sí que es frío en serio. Juan, contanos a qué te dedicás y cómo se está desarrollando el trabajo. Mira, nosotros hace años que tenemos un emprendimiento familiar, trabajamos con turismo. Yo estoy en la parte de cabalgatas, hacemos cabalgatas y excursiones de camionetas 4x4. Estamos trabajando en la zona del Lago Escondido, que es un lugar a 50 kilómetros de Ushuaia, hacia el norte. Bueno, en Ushuaia el único lugar que puedes ir es hacia el norte, digamos. Hacia el sur no podés. Exacto. Estamos a orillas del Lago Escondido, un lugar muy lindo, al pie de las montañas. Mi familia está instalada ahí desde 1957, estamos de toda la vida. Y bueno, hace unos años, después de varias actividades, aserradero, producción rural y algunas otras cosas, iniciamos lo que es el trabajo con turismo y yo estoy específicamente en la parte de cabalgatas, ahora trabajando con mi hija. Juan, recién dijiste que la noche puede llegar la temperatura a los -25 y seguramente tenés experiencia en la actividad equina y en algunas otras debes de conocer lo que pasa en la ganadería. Y te voy a preguntar una curiosidad. ¿En qué punto de la marca del termómetro vos te empezás a preocupar por los animales? A ver, en la zona que estamos nosotros, por ahí no llega tan baja la temperatura. Sí te puede llegar a -15, ponele, igual es muy bajo. El animal de por sí está acostumbrado al frío. Animales nacidos acá, obviamente. Si vos traes animales de otro lado, tenés que protegerlos, que estén bajo techo. Del animal nacido acá, con el que trabajamos nosotros, con los caballos, la verdad que uno no se preocupa porque sabe que está totalmente adaptado, lo soporta perfectamente, tienen algún techo para guarecerse, tienen el bosque y no tienen ningún problema con el frío. Te diría que les afecta más algún día en verano que haga calor, que por ahí para nosotros pueden ser 25 grados como mucho, le afecta más eso que un día muy frío. Hola, ¿cómo estás, Juan? Anet Giovanelli te saluda. ¿Cuál es el principal problema que tienen ustedes en la zona y más frente a estas temperaturas? ¿Cuáles son los principales escollos que tienen que enfrentar? Y básicamente en invierno es la alimentación, tanto de equinos como vacunos, ovinos. En la zona norte de la isla, que es donde están más desarrolladas las estancias,
ahí no nieva tanto, hace mucho frío, pero no nieva tanto, entonces la pastura está prácticamente disponible todo el año. En la zona sur, donde estamos nosotros, zona de montaña, lago, bosques, mucha nieve, obviamente queda todo cubierto por nieve y entonces a los animales, principalmente a los caballos, hay que darles de comer durante el invierno, durante 5 meses prácticamente. Después en verano les sobra la pastura, están muy gordos, tienen muy buen pasto, pero en invierno te diría que es la preocupación principal de que estén bien alimentados. Juan, la última, ¿cuál es la producción que sí se está afectando por estos fríos que han sido medios exagerados en estos últimos días? Insisto, ustedes viven el frío con una idiosincrasia distinta a la nuestra, ¿no? A los que estamos en el centro o en el norte del país. ¿Pero hay alguna crianza de bovinos, de ovinos que está complicada, o es un invierno más allá de estos 3-4 días muy frescos, es un invierno conocido por ustedes? Sí, en general te digo que está haciendo un invierno normal, hasta te diría que si bien nevó no fue muy duro. Y en la zona norte, que es donde está la mayor producción tanto bovina como ovina, no ha nevado prácticamente. Así que por ahora viene siendo un invierno bastante normal para lo que estamos acostumbrados. Bueno, Juan querido, que tengas un gran fin de semana. Te cuento que en el próximo bloque lo vamos a tener a Claudio Dauda, el presidente de Caballos Criollos, así que vos que tenés mucha relación con los equinos, seguramente te va a interesar. Buen fin de semana para vos y tu familia. Bueno, buen fin de semana para ustedes y gracias por esta oportunidad. Por favor. Bueno, la verdad que el frío, sí, por supuesto que los que están en el sur, bueno, abajo del sur, que sería Ushuaia, digamos, más abajo. Porque viste que no hay nada al sur, tienen como un cuero, ¿no? Un cuero más curtido. Totalmente. Pero es verdad que muchas veces vos tenés en provincias como Chubut, tenés más frío a veces y sufres más el frío que en Ushuaia. Y en Ushuaia están más acostumbrados a las imágenes que nos regala el control, está muy romántico con las nieves, los caballos. Sí. El año Ahora, pasado... te digo que en Ushuaia, que me ha tocado estar varias veces, algunas veces por trabajo, otras veces por vacaciones, hay momentos donde abrí la puerta, en serio parece que entras un freezer, ¿eh? Sí, claro, todo cuando sopla algo de viento. Y sí, porque aparte están ahí. Pone picante. Claro. Te dejo 2 datos, mira, ya que hablamos del tema que nos frío, vamos a pesca, 2 datos. Sí. Uno sobre el trigo. Muchas veces se han visto ahora en los últimos tiempos heladas tremendas o incluso algunas zonas como el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ayer hablé con un productor de esa zona, que es Carlito Soler, que es un querido colega, le mando un abrazo grande, me contó, me mandó una foto de cómo estaban los campos. 20 centímetros de nieve. La pregunta, ¿le hace mal esa nieve al trigo? No, para nada. El trigo se la recontrabanca en cuanto al frío y de esos 20 centímetros de nieve después se convierten en 20 milímetros de agua, más o menos en la conversión. Así que sigue ganando humedad, con lo cual es un éxito rotundo. Y para el maíz, excelente el frío para limpiar la chicharrita que hace 2 años nos costó más de 10 millones de toneladas de maíz. Tremendo. Así que 2 cosas buenas muy importante que trae el frío en esta época del año. Antes de ir a la pesca, te cuento que lo que decía Dani recién es muy extraordinario con la naturaleza. La humedad que le provee la nieve al suelo, al derretirse de a poquito, a entregarle agua de a poquito al suelo, en tanto en cuanto tengas un cultivo que se beneficie con el frío, es extraordinaria. Es mejor que la lluvia, a veces es mejor que la lluvia. Y lo que hace mucho daño son las heladas y los golpes de calor, cuando no tienen que estar una helada fuera de término, un golpe de calor en invierno o una helada en verano o en otoño o en primavera. Eso es lo que perjudica casi a cualquier cultivo, ¿no? Lo inesperado. La incertidumbre, ¿no? La nieve en provincias o en regiones como Cuyo, por ejemplo, es muy importante, porque una provincia como San Juan, que es escasa de agua, el agua de la vida. Están esperando las nevadas para después tener reservorio de agua todo el año. Me dice el control que estamos muy charlatanos. Bueno, así que vamos a la pesca. No, que todos, vos también, pero nosotros 2 también. Bueno. Así que vamos a la pesca. Vos decime. Sí. ¿Qué digo? Vamos a la pesca. La pesca está atravesando una de las crisis históricas más importantes. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre las empresas pesqueras y los gremios de marineros, que es, digamos, el que más gente aporta al sector, y los de capitanes también.
¿Qué pasa? Uno de los, como decíamos recién, comentábamos, uno de los sectores que más exporta de los productos que más exporta es langostino. Langostino el año pasado, en el 2017 llegó a exportar 1.000 millones de dólares. Y este año, el año pasado, recién 600 millones de dólares. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se le paga al trabajador de los barcos factoría, se le paga por producto, se le paga un sueldo fijo en pesos, pero aparte se le paga en dólares por producto. La paga por producto en dólares es de $12. Pero el precio del langostino cayó. Una tormenta perfecta, ¿viste? El dólar medio barato, entre comillas, menos pesca, menos producción para ellos. Y el precio del producto, el precio de la materia prima. Entonces, la fábrica, las empresas que dicen, corresponde pagar un precio de $5 por producto a cada empleado. Sí. Bueno, ahí está el conflicto, parece que todavía no hay arreglo y esta crisis se suma a lo que decíamos antes, todo lo que es las exportaciones que vienen cayendo desde 2017, vienen en picada y con esta crisis aún más. Hay 113 barcos paralizados con 5.000 empleados en total, 5.000 familias que están sin trabajar. Un año muy particular para holdings como por ejemplo Newsan, que está metido no solo en la producción de cuestión de electrónica en el sur, sino en la pesca, ¿no? O sea que es un año para esos grupos empresariales bien difíciles. Recordemos que el sector pesquero es de los que más exportan dentro de lo que se considera economías regionales. Sí. Llegaron a exportar 2.000 millones el año pasado en divisas, en total, digamos, no solo los langostinos, y es la primera economía regional en números de exportación. No es menor. No es menor. No es menor. Igual es una industria que tiene que ajustarse mucho, mucho en legislación, en medio ambiente. Es una industria que todavía debe responder varias preguntas, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que Chile ha tomado decisiones, algunas similares a la línea que tiene Argentina, otras no, pero la industria pesquera argentina se debe, no es solo la permeabilidad del límite del mar internacional, sino los barcos, una política. La política de recursos humanos y demás. Cerramos con vos, Dani. Un par de datos que tienen que ver con los ingresos que ha generado el campo en este primer semestre del año, porque pasamos la vuelta de página y dejamos atrás la primera mitad. En este mes de junio, por supuesto, muy incentivados los productores para apurar venta de granos. Hemos hablado aquí con David, de hecho este segmento bien podría caerme en la mente a partir del conocimiento que habitualmente trae David Miazo aquí a la mesa, pero porque es básicamente de números. Y junio dejó 3.700 millones de dólares a la Argentina en el agro en cuanto a exportaciones. Es un numerazo. Sin duda. O sea, está un 85% arriba de lo que había ingresado el año pasado en ese mismo mes de junio, cuando no habíamos llegado ni siquiera a los 2.000 millones. Insisto, 3.700 millones, o sea, estamos muy por encima de lo que se juntó el año pasado por exportaciones y está ahí en el top 3 de los junios mejores de ingresos de divisas a partir de la exportación del campo. ¿Qué quiero marcar simplemente con esto? Que el sector agropecuario hasta ahora, en lo que va del año, ingresó 15.000 millones, 15.000 palos verdes, para ponerlo en términos coloquiales, y es un número que a la economía le viene muy pero muy bien, porque la Argentina lo que más demanda es dólares y siempre hay países que, como la Argentina, suelen tener problemas cuando le faltan dólares. Bueno, el campo y la energía son los dos sectores que más dólares generan para el país. El campo con una oportunidad de crecimiento enorme y la energía ni hablar. Mirá, andamos penando por un desembolso de 2.000 millones de dólares del fondo. Fíjate. Y lo que decía Dani recién de 15.000 millones, ¿no? Lo importante que es el aporte, lo gravitante, lo pertinente, el aporte del campo. Penando, no quiero ofender a nadie, lo que quiero decir es que nosotros andamos a las corridas por 2.000 millones de dólares que se necesitan, que Argentina los necesita, y el campo está todo el tiempo aportando. Para poner en comparación, ¿no? En relación. Absolutamente. Lo que le debemos al fondo arriba de 40.000 millones de dólares, el campo en 6 meses te genera 15. Obviamente que acá hubo una aceleración. Esto probablemente hubiera entrado quizá en lugar de 6, en 8 o 9 meses.
más o menos. Pero entra. Pero de todas maneras Pero es es un aporte. ingreso que genera genuino el sector agropecuario como divisas para el país. Sin lugar a dudas. Te tenés que quedar con nosotros porque en el próximo bloque está Claudio Daudal, presidente de la Asociación Argentina de Caballos Criollos y director de la Rural S.A. Y aparte tenemos una cuestión muy importante que decirte todos los sábados, y es que el 27 y 28 de agosto en la ciudad de Rosario, Congreso Internacional de Maíz. Más de 120 oradores nacionales e internacionales se van a dar cita para que vos, productor, contratista, asesor, ingeniero, puedas capacitarte y tener la mejor campaña de maíz. Ya venimos. Un árbol me hallaba casi dormido, qué hermosa estaba. Gracias por seguir con nosotros. Acordate que podés seguirnos también en redes sociales, importante para que interactuemos durante toda la semana, @la TV Pública y @la Pastelera Agro. Claudio Daudal, presidente de la Asociación Argentina de Caballos Criollos y director de la Rural S.A. Muchísimas gracias por debutar con nosotros acá en Aire de Campo. Bienvenido. Hola Joaquín, ¿cómo andás? Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, te voy a hacer una primera pregunta con introducción. Y tiene que ver con que yo pasé muchos años trabajando en el diario La Nación y cuando entraban algunas personas era como que cambiaba el aire, ¿no? Y una era el padre del señor, era Carlos Daudal. Entonces, yo antes de que me definas la raza, o que la raza me la definas a través de quién era Carlos Daudal. Bueno, el viejo, como le decía yo, la verdad que fue un hacedor, ¿no? Porque no solo en criollos, en Brangus, es decir, él estuvo en la gestación del Brangus, fue el primer presidente, el primer socio, y en criollos era un investigador, era alguien que amaba la raza y que toda la vida la dedicó a ser institucional y a tener buenos caballos. Y la verdad que nos inculcó eso. Vos pensás que venía de generaciones, es decir, su padre, es decir, mi abuelo y mi bisabuelo también eran miembros de la institución, tenían caballos, criaban, exponían. Vos pensás que yo soy cuarta generación de presidente de la asociación, así que la verdad, todo un orgullo. Y el viejo era compañero, es decir, nosotros andábamos mucho en la ruta, íbamos en aquellos momentos cuando yo era joven al Chaco, donde él ahí tenía todas las primeras experiencias del Brangus y la verdad que pasábamos momentos bárbaros. Recuerdo el primer homenaje que le hicieron, estábamos por casualidad, no sé si lo recordás, en la misma mesa, creo que fue un evento de Brangus en la Rural, y bueno, fue todo un hito para mí verte en ese primer homenaje que le hicieron al viejo, como le decís vos, ¿no? Sí, en Brangus, claro, fue en el cóctel de la exposición el año que había muerto, y sí, le hicieron un homenaje, que hicieron una tapa de la revista, no sé si te acordás, que decía la Junta Ganadora, y un criollo y un Brangus. Y la verdad que muy emocionado, digamos, en aquel momento, fuimos toda la familia. Y la verdad que el viejo siempre decía, los Daudal somos buena gente y eso es lo que nos inculcaba. Y la verdad que yo trato a mis hijos de decir lo mismo, los Daudal seamos buena gente. Hay que cuidar el apellido. Bueno, ¿cómo está la raza, Claudio? ¿Qué actualidad tiene? Mirá, la raza está, durante muchísimos años, mucha gente fue trabajando en pos de construir esta raza que hoy tiene su plenitud, ¿no? Es decir, vos tenés los que somos criadores, que buscamos todos los días mejorar la raza genéticamente, tener un mejor padrillo, una mejor yegua y generar ese gran campeón de Palermo el año próximo. Es decir, siempre cuando vamos a empadrillar decimos este año nace el gran campeón, nunca después lo tenemos, pero seguimos en esa línea. Pero hoy se dio un momento puntual que es la cantidad de gente que usa el criollo, ¿no? Entonces se generaron desde la institución selecciones para uno, pero deporte para otros. Entonces empezó a generar, vos pensás que hay 14.000 inscripciones por año a nivel nacional para todas las competencias, que hay más de 11 competencias deportivas de selección para los criadores. Y eso hace que el movimiento sea, mira, estamos terminando ahora por el tema que viene la rural, nosotros este último ciclo hicimos 850 clasificatorias, eventos, pon el título que vos quieras, donde hubo un montón de gente, estos 14.000 animales, hay atrás de eso un montón de gente que participa y busca, trata de clasificar, y tenemos una característica que no se da en todas las razas, que estamos en todas las provincias. Es decir, veía en el bloque anterior, estamos en Ushuaia, estamos en Salta, estamos en el litoral. Están en Gualeguay, en mi Gualeguay. Estamos en el litoral de Gualeguay, estamos en la zona de Cuyo, centro, es decir,
el criollo tiene esa gran adaptabilidad al medio ambiente, es digamos, oriundo de esta región, y eso genera, le preguntaban qué pasaba con el frío, el caballo se adapta naturalmente, es decir, vos tenés caballos en el norte con pelo muy cortito y tenés caballos en el sur con pelo largo, donde se adaptan a esas grandes o bajas temperaturas que decían. Y la verdad que eso hace que todos los fines de semana sucedan momentos o sucedan encuentros, estos 850 lugares de encuentro, donde está la familia, ¿no? La familia atrás de competir, ganar y llegar a esas grandes finales nacionales que se hacen en la rural, en nuestros caballos. Si estoy en lo correcto o no. A mí la sensación que me dio en su momento, hace muchos años atrás, era que se había reducido un poco las conversaciones del criollo, ¿no? Se había puesto muy céntrico en Capital Federal y alrededores, por supuesto las grandes familias y las tradicionales, como las tuyas, siempre inmersas. Sin embargo, hoy lo que veo es un gran uso del criollo. Claro. Uso desde la exposición para buscar el gran campeón, o irse a Chile a competir, o a Europa porque lo vendió, como el uso del peón, en el piquete, en el corral, en la manga. Mira, el caballo criollo tiene esa naturalidad de la región y ha sido el caballo por siempre usado por todo digamos, el trabajo del campo. Es decir, hoy se sigue usando, es decir, todas las mañanas sale alguien a caballo a trabajar en hacienda, a trabajar en los corrales. Pero también vemos esa segunda etapa que es el usuario por el tiempo libre de esparcimiento que llamamos nosotros, que eso nos puso, como decís vos, en el tapete al caballo criollo. Es decir, che, pará, el caballo criollo no solo se usa para trabajar en el campo, sino ahora que se usa para el esparcimiento, el tiempo libre, el deporte, y es multifunción ese deporte. Tenés alguna prueba como es la parte campero, que es algo donde compiten tres, y se da una situación que no se da en muchos lugares, que es que un abuelo, un padre y un nieto pueden participar los tres, con ese input competitivo de querer ganar, pero pueden competir los tres juntos. Y después tenés el freno de oro o algo mucho más de más técnica, y está el profesional, el amateur, es decir, vos lográs tener un abanico donde todos pueden participar. Y eso ha hecho que puso al criollo en el tapete y empezó a ser el caballo criollo, más allá de que sigue siendo de trabajo, el caballo de tiempo libre de esparcimiento. Claudio, te voy a hacer una pregunta de campo, pero de campo de batalla. ¿Hasta dónde se vincula el criollo con el origen de la Argentina? Mirá, el caballo criollo es el que estaba acá, es decir, el caballo que se adaptó a toda la zona del Cono Sur, poner ese título. Hoy nosotros tenemos una federación internacional que es Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, pero es el caballo oriundo de la región. Y ese caballo fue parte del uso de la conquista, del uso de los distintos ejércitos. De hecho, hoy los granaderos tienen dos escuadrones, el Riobamba, que es de gateados, y uno de lobunos en Salta. Me gustan mucho los gateados. Por eso, es parte No las imágenes, Claudio, perdón que te interrumpa. Es parte es precioso, la raza es preciosa. Bueno, estas son imágenes. Sí. Nosotros, todos los años se hacen cabalgatas. El año pasado fue en Esquel, y son cabalgatas donde el cupo máximo que pusimos para poder administrar, son 5 días, son 300 personas a caballo. Olvídate, que explotó, es un montón. Explotó. Bueno, en un día se agota eso. El año pasado hicimos por primera vez... Ahí tenemos imágenes. Una cabalgata de invierno, que le hicimos en Salta, hicimos 2 cabalgatas, y la verdad es impresionante, se agota, y esto es tiempo libre, ¿no? Acá tenés la familia. En esta cabalgata tenías chiquitos de 2, 3 años hasta una persona de 80 y pico de años. Es decir, todos son parte de ese uso, ¿no? Pero es el caballo que usaban los ejércitos. Lo usaban los ejércitos al principio. Por eso te digo, es parte de la historia argentina, ¿no? Después, el trabajo a caballo. Hoy, a ver, hay más tecnología, hay otras formas de moverse en el campo, pero el caballo sigue siendo útil y necesario, ¿no? Cuando vas al litoral, necesitas caballos para entrar al monte. Sí, cuando por vas supuesto. A Salta, necesitas caballos para poder llegar a lugares que si no, no llegás con otra forma, otro vehículo. Con lo cual, el caballo es parte de toda nuestra historia, desde su génesis, la actualidad, y pasamos por muchos usos del caballo. Y antes de pasar a Palermo, con el tema de deportes y encuentros, la paleteada, le mandamos un abrazo al señor Carlitos Solanet, que él siempre dijo que era buenísimo, hasta que yo lo vi, la verdad me pareció, se cayó ese día medio flojito ese hincha. Era. Claro, Vos dijiste la palabra, era. Bueno, me pareció más grande tu fustazo. Le voy a contar, era. No lo va a ver, le mandamos un abrazo grande al señor Solanet también. Bueno, se viene el Palermo, ¿no? Que es... claramente quizás el primer puente, y
y que se ha extendido por muchos años, donde el campo y la ciudad se juntaron. Hoy uno puede estar o puede ver más eventos y más lugares donde se trabaja de manera mancomunada entre la sociedad y el campo, ¿no? Y el campo inserto más en esta sociedad urbana. Sin embargo, Palermo es, sin lugar a dudas, la primera reunión, ¿no? Con muchísimos años. ¿Qué se va a ver este año en Palermo? Mira, Palermo, como bien decís vos, Palermo tiene 137 años. Entonces es esa exposición que une y que muestra a toda la sociedad plena la Argentina que produce. Es decir, lo que funciona en la Argentina, ¿no? Y tiene el abanico total donde tenés el Salón de la Maquinaria Agrícola, donde ahí está esa maquinaria que es líder, que fue, digamos, la siembra directa, un montón de esas innovaciones que generó. Después tenés todo el sector ganadero, que es la genética por autonomacia a nivel mundial. Es decir, hoy peleamos mano a mano con cualquiera de los países en las distintas razas a nivel genético. Después tenemos todo lo que es los distintos salones o insumos agropecuarios que el campo necesita y sus servicios. Y eso hace que Palermo tenga un equilibrio de negocios, donde pasan 120, 140 mil productores que vienen a hacer negocios, ¿no? Es decir, Palermo vienen a buscar la innovación tecnológica, vienen a buscar capacitarse, vienen a los distintos remates a adquirir tecnología, adquirir genética. Y después vos tenés toda la sociedad de esos 800.000 personas que pasan y quieren conocer más del campo y quieren entender qué es el campo. Y todos se sienten como parte propia de... Cuando vos haces las encuestas en Palermo, la gente dice, esto es nuestro, esta es nuestra exposición. La verdad que ese título de propiedad que tiene la sociedad por Palermo nos da doble responsabilidad, ¿no? Tenemos que dar los resultados que merece una exposición así, pero genera esos 11 días de Palermo, genera que somos el eje de la Argentina durante esos 11 días. ¿Fecha? Del 17 al 27. ¿Cómo se compran los tickets, las entradas? Los tickets se compran por la Rural Tickets. Va a haber todo lo que es plataforma, hay paquetes familiares y la entrada es más barata. Es decir, buscamos ir hacia la tecnología, que compren por la plataforma, que es mucho más ágil, dinámico para entrar y no hacer esas colas eternas cuando éramos chicos. Atento el after. Atento el after para los más jóvenes. Yo veo en el after que a veces se cola alguno que está medio pasadito. Es un abanico, de hervor. No es tan joven, es un abanico, es un abanico. Un rincón hermoso, ¿no? Que se transformó, ese rincón se fue dando de manera orgánica con los trabajadores, sobre todo cuando la parte de Hacienda, los trabajadores que iban a tomarse su cervecita al final del trabajo. Hoy es un gran after, muy divertido, muy variopinto, interesante. Es lo que decís vos, es orgánico. Sí, es decir, sí. Esto nació natural y espontáneamente y es la esencia que mantenemos nosotros. Es decir, es el tiempo posterior al trabajo donde vamos y nos relajamos y como decís vos, es un abanico, no es tan de solo jóvenes, sino van todos a encontrarse, estar un rato en ese espacio que se contiene para esto, pasar un momento lindo, divertido y al otro día volver a trabajar, ¿no? A la mañana vos pensás que Palermo arranca muy temprano, Sí, ¿no? es una picadora. Bueno, éxitos, Claudio, por supuesto lo descartamos porque la verdad que es una reunión obligatoria para todo el que anda dando vuelta por la agroindustria. Los esperamos a todos a partir del 17 acá y ahí vamos a estar firmes para que todos conozcan más de Palermo. Pasó por aire desde campo Claudio Dauda, el presidente de la Asociación Argentina de Caballos Criollos y director de la Rural S.A. Qué interesante, y te invito a vos que lo pienses también, lo que sucede con el caballo en el campo, ¿no? Porque más allá de lo que se mencionaba en esta charla, de cómo cambió la tracción, el laburo en el campo, hoy el peón o el capataz o el asesor, el ingeniero agrónomo, no solo se mueve en camioneta, en pick-up, en chata, en auto, lo hace en moto, lo hace en cuatriciclo, sin embargo el caballo sigue teniendo su papel ahí principal, ¿no? Y hay algo que me parece más romántico aún, que tiene que ver cómo unifica el lenguaje, ¿no? Desde el peón más raso hasta el estanciero más grande, cuando hay caballo y cuando hay campo, andan todos juntos, seguro, repasando las tareas de lo que es el campo. En lo personal, a mí me enamora la raza criolla y el gateado me parece algo extraordinario, pero vos también podés elegir el tuyo. Ya venimos, quédate con nosotros, esto es Aire de Campo. Tercer bloque, @TV Pública y @La Pastelera Agro. Seguinos toda la semana, intercambiemos conceptos, así nosotros nos encontramos al sábado siguiente y no nos sentimos tan solos, ¿te parece?
Bueno, Dani, ¿en qué andamos? Bueno, te voy a mostrar el Beto, no este cordero. Ah, la pelota, No el este Beto. cordero, no este cordero, Ajá. no se llama Beto el cordero, se llama Beto este invento que es del INTA, un desarrollo que han realizado del INTA Los Antiguos y del INTA Balcarce. Mirá. Bien en la Patagonia y el otro en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Balcarce, Buenos Aires. ¿Por qué se conectan los dos? Porque en la Patagonia saben la necesidad de un bebedero Y de la administración de agua, ¿no? Y de administración de agua, y en la zona de Balcarce se trabaja fuerte con un desarrollo de Internet de las Cosas, IoT, como se lo conoce. Entonces, entre ambos han generado este invento, y digo invento porque tiene patente argentina ya, han avanzado en la creación de la patente, porque hay otros inventos parecidos en el mundo, pero este tiene patente argentina, y lo que vemos es el prototipo, obviamente, de este bebedero, que lo han denominado Beto, pero en realidad ese bebedero lo que tiene es la utilización de energía renovable, esos paneles, eso lo que estás viendo son paneles solares. Después lo que hacen esos paneles solares es juntan energía para mantener la temperatura de ese bebedero. Muy importante para evitar la congelación. Porque congelan las bebidas. Hablamos hace un ratito justamente de lo que son las muy bajas temperaturas. Eso es un problema, no solamente para los animales, porque no tienen agua, sino que es un problema también para los trabajadores, porque eso se convierte en una barra de hielo inmanejable, que después es un problemón sacar de ahí, poner el agua. Bueno, la administración del agua en una circunstancia de un clima extremo. Así que este desarrollo del INTA va a ser muy útil para los productores, obviamente, que están en el sur, de ganadería, puede ser ovina o bovina, pero muy, muy importante. Y es un invento que no solo va a servir a la parte sur, ni siquiera llegando al centro sur, sino en en Entre Ríos, en estos inviernos, la escarcha se inventan en las bebidas. Bueno. La hacienda y los tanques se congelan, le meten 3, 4 milímetros de espesor con un hielo que el animal, sobre todo la vaca, el novillo, el ternero, al tener ese hocico tan particular, tan esponjoso, no tiene forma de romper. Esto es muy, muy divertido cuando sos medio guricito en el campo, digamos, te gusta jugar con la escarcha a las bebidas, siempre alguno hace alguna macana, pero la verdad que es un trastorno para el ganadero, porque el animal no puede, no tiene la viveza, y si la tuviese tampoco tiene el hocico o el pico lo suficientemente duro como para romper esa escarcha. Así que este invento patentado del INTA se va a usar en todo el país. Bueno, pasto y agua, dos cuestiones básicas para la supervivencia de la ganadería, no importa dónde estemos hablando. Ahora, doy un paso más de lo que vos mencionaste recién. Vos dijiste Entre Ríos, yo me voy más al norte todavía. ¿Y por qué este invento puede ser también útil para esa zona del país? Porque así como controla que el agua no se congele, también puede controlar que el agua no se evapore. Claro. Y esto es muy importante para las zonas donde en verano quizá tenés temperaturas extremas, donde el calor puede llegar a generar el efecto contrario, pero en definitiva llegás al mismo punto. Te quedaste sin agua. Es cierto, cuesta ver lo que a uno no le pasa, pero la evaporación del agua hay lugares que en este país vuela. 100%. Bueno, esto puede servir y va a ir muy bien. Seguramente. Y damos vuelta a la página y vamos al segundo tema de este tramo, que es el trigo. Mirá qué hermoso trigo. Parece la película romana, ay, no me sale... No, Troya, me dicen, Terminator, Gladiador. ¿Gladiador? No, Gladiador. Bueno, claro, hay una escena en los campos donde se va Máximo... Exacto. ¿no? Gracias, Nanel Giovanelli, por el... Máximo que se va caminando Terminator, sobre unos campos de trigo. acá contra una no, cosa claro. Dale, sigamos. Bueno, este trigo se hizo un desarrollo muy importante del CONICET. Quiero mencionar a la científica que estuvo a cargo del proyecto, que se llama Fernanda González, una científica argentina. En el caso del trigo, hay científicos argentinos que han realizado trabajos excepcionales. Recordamos, por ejemplo, a Raquel Chan, que ha tomado un gen del girasol para ponérselo en el trigo y engendrar un trigo resistente a sequía. Y eso es un desarrollo argentino. Este es otro. ¿Y sabés por qué lo quiero destacar esto, Joaquín? Porque el genoma del trigo es uno de los más difíciles de descifrar. Es uno de los más complejos, más extensos y más complejos. Y ellos han logrado descifrar el genoma del trigo en 2 bloques que le podrían dar al trigo, en el caso de la espiga, ¿viste? Recién veíamos una espiga hermosa, bellísima. Bueno, mayor fertilidad, mayor productividad, es decir, una espiga que va a tener en definitiva más granos. Si vos lográs eso, lográs mejorar la productividad por hectárea. Obviamente que después tenés que ver cómo esto convive con la campaña y con el día a día, ¿no? En laboratorio funcionó muy bien, también funcionó muy bien en los ensayos, porque una cosa es probarlo en la plantita, en el laboratorio, pero también funcionó muy bien en el campo, donde una planta compite con otra, compite con malezas, bueno, lo que pasa en el campo. Así que funcionó muy bien, los ensayos están dando muy buenos resultados.
Ese trigo es hermoso. Es hermoso. ¿A quién no le gustaría tener para octubre, noviembre, diciembre, Sí. un trigo como ese? Sí, hay gente que todavía discute el campo en Argentina. Imposible. Bueno, se viene la Rural de Palermo, como te contábamos recién, así que prestá mucha atención a lo que nos contaba esta semana Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina. Es difícil marcar algo. Cuando terminás una exposición decís siempre que fue la mejor, ¿no? Y la expectativa se genera hacia adelante, hacia lo que viene. La verdad que ir creciendo en volúmenes de animales en exposición, ir creciendo como lo escuchábamos a Solanet, que los espacios ya no dan abasto de empresas y de instituciones que quieren estar presentes en la rural, eso te va marcando la idea de que lo que viene va a ser muy bueno. Entonces siempre lo que viene va a ser muy bueno, superador de donde venimos. Y eso es lo que genera mucha expectativa, ¿no? La Sociedad Rural Argentina es una entidad que va a cumplir 160 años dentro de poco. Casi que fuimos con la evolución de la Argentina. Y esto se muestra en las 15 provincias, lo que decís, el federalismo, y se muestra también en la acción de la rural que está presente en todo el país. Y eso hay que ponerlo en valor y realmente marcar esa importancia. No es menor que haya 15 provincias, no es menor tener una demostración de artesanías, como también poníamos en referencia durante la charla, porque realmente la exposición rural es una caja de resonancia enorme. Y las provincias así lo ven y por eso participan de nuestra exposición y son más que bienvenidas, ¿no? Que sigan los éxitos. Gracias, nos vemos pronto. Gracias a nuestra multitasking Antonella Piersanti y a Nicolás Pino por la nota. Nosotros en parte también estamos acá para contarte algunas cosas. Ese lanzamiento se hizo en un famoso salón de remates que está a nuevo, refaccionado, y de lo que se habló mucho ahí, por supuesto, fue el lanzamiento de Palermo, pero también del cambio de una escalera. Mira, yo te cuento que en ese salón de usos que tenía de remates, la rural, con una antiquísima y peligrosa escalera, tuvo más fracturas que, no sé, que el Mundial 82. Digo, era realmente una cuestión de riesgo, de escalada. Ese salón hoy está a nuevo y está precioso. Quedó divino. Quedó divino. Quedó Nos divino. encontramos en ese lanzamiento. Nos encontramos. Está para hacer un salón de fiestas. Yo lo que decía es cómo entraba, cómo entran Tanto los animales. Piersanti como Mariana Renke no nos dieron mucha bolilla, ¿te No. acordás? Pero bueno. No, pero porque ellas manejan otro... Manejan otro nivel. Sí, manejan Le otro mandamos nivel. Un beso grande a Mariana. A Mariana. Bueno, vamos con el té. Vamos con el té. Sí. Bueno, como te comentaba en el primer bloque, Argentina ganó uno de los premios, o sea, el premio al té artesanal verde. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos uno de los mejores té de la región, de toda Sudamérica, en lo que es té verde. El té verde sale de la misma planta del té, ahí tenemos imágenes de la plantita. Lo que pasa es que lleva un proceso de fermentación que es, o sea, lo sacan antes y ahí el té, por eso dicen que es antioxidante, que mantiene muchas de sus propiedades. Se ha puesto de moda el té verde. Se puso de moda, sí, así es. Y se puso de moda el té artesanal. Estas plantas, que fueron desarrolladas por el ingeniero Guillermo Arndt del INTA Cerro Azul, son de un banco de germoplasma especial del INTA y se utilizaban para el té industrial. Bueno, ahora se usan para el té industrial, pero también para el té artesanal, que está cada vez más desarrollado, digamos, en todo lo que es el mercado de té artesanal. Y hoy se ve mucho que antes no se veía reuniones donde uno va a probar té, no sé cómo se dice, si Sí, a catar. té o a catarte. Sí, sí, ¿no? sí. Y uno puede ver profesionales que hablan de té. Bueno, Argentina Cuando Prile se produce... mueve así es porque quiere opinar sobre algo y aparte el té le gusta mucho. No, no. El té Usted le ya- gusta, sé que es un Claro, cuando fanático pone el del brazo té. así, Soy un... ¿usted ya fue a catar té? No caté, nunca té. ¿No? Yo te recomiendo hacer, recién le decía fuera de cámara, te recomiendo hacer la ruta del té en Misiones. Es Sí. altamente recomendable, ahí te enseñan cómo es esto, de cómo se Pero hace produce calor té. en Misiones para tomar té. Pero por favor, vos podés tomar hasta té frío. Argentina exporta, la mayor parte del té que exporta Argentina, que es a Estados Unidos, se utiliza para hacer té frío. Es riquísimo. Y vos sabés que... ¿Helado?
Riquísimo. El té helado es riquísimo. Pero Y- vos que sos tomador de té, ¿no deberían estar tomo el té medios en toda encontrados, temperatura. con el té helado? No. Tomo en toda temperatura el té. El té Al se final toma te de viene bien cualquier cosa, entonces, porque si tomás té frío, té caliente, café frío, café caliente, café con leche. Mirá, el té lo tengo para tomar y me lo preparo a la mañana. Si no lo terminé en ese momento, no digas lo que vas a decir, porque no soporto que hagan eso. me lo tomo después. No, A mí me pero después enseñó que a la una- tarde. Frío, no, el rato, pero No, ya frío. no. En verano, Sí, sin ningún a mí me enseñó una productora de té de Misiones que en verano, cuando vos haces el té, primero un saquito de un buen té, un té de calidad, lo puedes usar 7 veces si querés. Y una vez que vos haces té y te sobra, lo puedes usar en verano, lo puedes usar frío, o sea, Lo para que tomar te enseñan frío. en Misiones en verano es aprender el aire acondicionado por el calor Pero que por hace. favor. Eso te enseñan. Bueno, no importa, Bueno, pero podés tomarte. Bueno, aguante Las el 7 té. veces polémico. Yo tengo una deuda con el té, aguante el té. Cerramos con el té. ¿Otro dato? no, eso, que el té, las características de esta planta, Sí. de este gen que se hizo con el té, es de alta calidad, alto rendimiento y que es resistente tanto a la sequía como a inundación. Así que un aplauso para los investigadores del INTA que han desarrollado un gran té verde. Se habló mucho del INTA hoy y de sus desarrollos. Felicitaciones para la institución. Así es. Cuádruplex. Bueno, igual polémico lo de los 7 usos del saquito. No, no es polémico. Si es un buen té, sí. 7. Sí, si es un buen té. Fuerte, ¿eh? No sé, me parece que te Deben volvió ser mi todos jefe. Adriana No. Yáñez es la productora Ser de todos malos. Misiones, de Sí. té artesanal de Misiones. El té se seca, se hace un rulito, se seca de una forma, con un método chino. Bueno, si es un té de buena calidad, lo puedes utilizar hasta 7 veces. Y otro dato te voy a dar. Sí. Cortito, ¿eh? El té que toma, que tomaba, pobre, la reina de Inglaterra, Sí. sí, sí. tiene el blend de ese té, tiene hebras de té argentino. Mirá. Nada más, con esto te cierro todo. Con ese dato Bombazo. siento que los estamos Bombazo, conquistando finalmente. bombazo. Cuádruplex Bueno, rápido. rapidísimo. El pollo sigue liderando el ranking de consumo de carne de proteína animal. El pollo está levemente por encima de la carne. Saludamos, lo pongo primero este tema porque quiero saludar a todos los productores avícolas de la Argentina. Este pasado 2 de julio se celebró el Día de la Avicultura, así que tanto a los creadores de carne, de pollo, como a los productores de huevo, le mandamos un fuerte abrazo. Y a los periodistas en cabeza de Alberto Rossi de Cátedra Avícola. A los periodistas avícolas. totalmente, Sí, por supuesto. totalmente. No hay muchos en Argentina. Totalmente. Hay uno solo. Sigamos, Apri. Mirá. Me permito una licencia, ya que estoy hablando de un día. Ayer fue el Día del Médico Rural. En algún momento podemos hablar de ese tema, pero Deberíamos un hablar. gran saludo para todos los médicos rurales que hacen una labor Adhiero. encomiable. El limón lidera las exportaciones de cítricos. Esto es un relevamiento que se ha dado en estos últimos días. El limón le viene muy bien y lo quiero destacar porque al limón no le fue tan bien la campaña pasada. De hecho, si muchos recuerdan, cuando iban a comprar un limón en la verdulería valía carísimo, porque no había limón. Bueno, en este caso, por suerte, han mejorado las cifras de producción y también las de exportación. Se prevé que también haya buen volumen de exportación de cítricos, del resto de los cítricos. Hablo de la naranja, concretamente, y de la mandarina, con destinos Paraguay y Brasil como principales y más destacados. ¿Qué pasa en Turquía? Porque me quiero detener después en lo último. Dale. ¿Qué pasa en Turquía? Cortito y al pie. Alerta por brote de aftosa. Hemos hablado del tema Sí, de la lo hemos aftosa en hablado. Europa, ¿eh? Ya muchas alertas. Nadie se puede sorprender, ¿eh? No. Alemania, Hungría, Polonia, Austria estuvo ahí al límite. Ojo con esta expansión del virus de la aftosa en Europa que preocupa y mucho desde el punto de vista de la sanidad animal. Ganadería. Gran abrazo también, ya que estamos en las efemérides, para los productores ganaderos, porque el próximo 10 de julio, es decir, la semana que viene, es el Día de la Ganadería en la Argentina. Sí, señor. Así que me Estamos muy permito... abrazadores hoy. Estamos muy saludadores. Me gusta, Sí, ¿eh? sí. Me gusta, sí, me gusta. Me gusta mandar abrazos Sí, y sí, saludos. sí, Sí. Dicen, y esto lo vamos a escuchar mucho en la rural, ya que hablamos de la rural, que este es el año de la ganadería. ¿Creación o no? Y tiene valores en dólares que Ahí en va. algunas categorías Ahí va. Son inéditos. Hablé con algunas personas, uno de ellos, Federico Santangelo, consultor, gran experto en temas ganaderos, me pasó 2 o 3 datos que voy a compartir con todos ustedes. Comparta, por favor. En principio, gran año para la ganadería, porque en comparación con la agricultura, claramente la ganadería este año le va a ir muy bien, hay buenos indicadores, tenemos buenos pastos, hemos salido de la primavera pasada, digamos, con buenos pastos, es decir, que tuvimos durante el verano buena producción.
Y 2 o 3 numeritos. En cuanto a el precio del ternero, está 80% más alto si lo comparamos contra la inflación, que fue del 50% el año pasado. O sea, subió el ternero 80% versus la inflación, que subió 50%. O sea, el que tenía ternero ganó más que la inflación. El gordo 55% más contra un maíz que subió un 35%. Quiere decir que el gordo también, ahí va, bien para los productores ganaderos. A precios constantes, la hacienda gorda o invernada está 10% arriba de precio promedio de los últimos años. Con lo cual, ¿por qué decimos que le puede ir bien a la ganadería? Bueno, por estos datos que yo acabo de darles. Así que, para los que son criadores o recriadores, buen año este 2025 y ojalá que lo puedan refrendar todo esto que anticipamos nosotros en la Rural de Palermo. Buen fin de semana para ustedes, señora Aprile. Lo voy a tratar de disfrutar. Buen fin de semana para vos, Nanette querida, y espero verte pronto. Igualmente. Vamos a ver cómo hacemos con Miazo a partir del sábado próximo. No, por favor, no, una falta de respeto, no. Pero por supuesto... Pero Miazo, ni me comparo. No, Pero nosotros no te comparamos. Muchas gracias por la invitación. Tampoco. No, por favor. Bueno, espero que te haya gustado estar con nosotros aquí en Aire de Campo. A nosotros nos encantó hacer este programa para vos. Ensillá el mate y quédate en la TV pública. Chau, chau. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido. Qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos.